Noveno aniversario de la Peña Valencianista per la Solidaridad, en la que participaron jugadores del Valencia Club de Fútbol, del Levante Unión Deportiva, del Power Electronics Valencia y del Ciudad Ros Casares, y que Nostra Sport no podría faltar a esta cita, y por eso esta noche en esta cena solidaria asiste para traerles las mejores imágenes. La Solidaridad se vistió de gala para conmemorar el noveno aniversario de la Peña Valencianista per la Solidaridad. Una cena-asamblea que tuvo lugar el pasado jueves 19 de mayo en el restaurante Nou Racó en el Palmar, a orillas de la Inmaculada Albufera. La cita reunió a varios peñistas y protagonistas del deporte valenciano que aportaron su granito de arena en esta cena solidaria. Todas las personas que trabajamos en la peña, un poquito más así, pues claro, naturalmente que somos voluntarios, porque no gastamos ni en sellos. Y por tanto, pues la gente tiene, al final esto es dar confianza y saber que por poquito consigues levantar al menos los sueños de muchos niños, que no tienen, nunca nadie les ha hecho un regalo. Jugadores integrantes del Valencia Club de Fútbol, el Levante Unión Deportiva, el Power Electronics Valencia y el Ciudad Ros Casares estuvieron presentes en el noveno aniversario de la Peña Valencianista. Soy peñista de esta peña, porque creo que esta peña no es una peña únicamente del Valencia, creo que es una peña solidaria y por tanto su objetivo y su fin para mí es bonito, creo que hay que respaldarlo y por eso desde el primer día que la conocí le dije al presidente o al entrenador, como se llama en esta peña, que contara conmigo. Y ahora, evidentemente, como presidente del Levante y después de respaldar varios jugadores nuestros, las iniciativas que ahora vamos a ver, vengo súper feliz y vengo muy a gusto porque me encuentro en mi casa y así siempre me han tratado y por tanto un placer. Hace mucho tiempo que soy miembro de la peña también, me hice socio porque creo que la Peña Valencianista per la Solidaridad es una peña que se encarga de realizar y tiene iniciativas fantásticas en el tercer mundo. Con el objetivo de recaudar fondos para el proyecto integral de cooperación que fomenta la sanidad, la educación, la alimentación y el deporte de lugares necesitados como Mozambique, Senegal, Haití y Paraguay. Los protagonistas del deporte autóctono dieron el ejemplo. Yo creo que te hace sentir mejor, ¿no? En esa poca ayuda pues, que tú les das, pues para ellos es un mundo y ya el simple hecho de que estén jugando al fútbol pues, en esos países donde la pobreza es tan fuerte y hay tantas cosas malas, pues bueno, ya el simple hecho de que estén jugando al fútbol pues ya le quitas tiempo y bueno, y hace que estén haciendo algo bonito y que bueno. Motivos como estos hacen del deporte una herramienta solidaria y enriquecedora.